Los hijos de Israel estaban transitando ya luego de muchas situaciones lamentables, como por ejemplo el hecho de que ellos habían recibido la maldición que iba a tener que quedarse 40 años en el desierto, después del episodio de los espías, situaciones de conflicto, momentos en los cuales Moshe, como vimos en la parashá de la semana anterior, tuvo que confrontar con levantamientos políticos. Cuenta el texto que vinieron todos los hijos de Israel, toda la asamblea al desierto de Tzin, el mes primero, y permaneció ahí el pueblo en Kadesh. Murió allí Miriam, hermana de Moshe, y fue sepultada allí. Otro golpe de dolor en general para el pueblo y sin duda para Moshe. Esto es importante por lo que vamos a ver en unos minutos. Mas no había agua para la asamblea, y ellos se congregaron contra Moshe y contra Aarón. Y de vuelta otra vez el pueblo comienza con la gimnasia de las protestas. Uno como lector dice, es que no aprendieron ya de que finalmente si hay una dificultad, Dios los va a ayudar y va a resolver el problema. ¿No aprendieron que no tiene ningún sentido imaginar un Egipto que está perdido en el pasado, bajo el lema de todo tiempo pasado fue mejor, y entonces pensar en Egipto como un lugar como un vergel en el cual había prosperidad y agua y abundancia, cuando en definitiva ya habían visto más que suficiente de la gloria de Dios? No obstante ello, el pueblo continúa y dice, ¿para qué habéis traído a la congregación de Adonai a este desierto? ¿Para morir allí nosotros y nuestros animales? ¿Para qué nos habéis hecho ascender de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar ni de siembra, ni de higuera, ni vid, ni granada, ni siquiera hay agua para beber. Entonces, uno dice otra vez las protestas. ¿Cuánto va a tener que hacer Dios? ¿Cuánta evidencia va a tener que haber en la experiencia cotidiana humana de transhumancia de este pueblo para entender que Dios los iba a proteger? Es como si cada vez comenzaran de vuelta. Entonces, nuevamente Moshe va a Dios y le dice, mira, no tienen agua. Y bueno, y por supuesto que toda esta experiencia la está viendo Dios. Dios se está dando cuenta que inclusive el enojo que él tuvo, donde en realidad castigó a una porción inmensa del pueblo de que no va a entrar a la tierra prometida, los de 20 años para arriba de los que habían salido de Egipto, Dios observa y dice, ni siquiera con ese castigo aprendieron, ni siquiera con la evidencia de las plagas, con la evidencia del mar que hemos secado para que puedan cruzar a la salida de Egipto, nada alcanza, ni siquiera el haber vueltas dulces aguas en otro contexto, nada los convence para que se queden tranquilos y dejen de hablar de un hipotético retorno a la tierra de Egipto, que era tierra de esclavitud, sufrimiento y angustia, de los cuales el pueblo protestaba y elevó sus plegarias a Dios para que Él los venga a redimir. Es como que fuera totalmente perdido y sin ningún tipo de criterio. Entonces Dios descubre, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, descubre que el objetivo fundamental en el pueblo es la instalación de la fe en Dios. Era instalar en este pueblo de esclavos todavía, de que Dios existe y de que Dios los va a ayudar. Un observador externo diría, pero que si ya lo vieron, es que parece que nada alcanza. Entonces Dios, consciente de esto, y acá por supuesto en el texto bíblico aparece muy antropomorfizado, digamos, con características humanas, Dios le dice a Moshe, que estaba con Aarón, le dice, toma la vara y congrega a la asamblea, tú y Aarón tu hermano, y hablaréis a la roca. Hay una roca ahí, tenés que hablarle a la roca ante los ojos de ellos, y darás sus aguas, y le sacarás a ellos aguas de la roca, y darás de beber a la asamblea y a sus animales. La intención de Dios no podemos hablar de desesperación, porque Dios es Dios, y por supuesto no le cabe a él desesperarse, pero la intención de Dios es, Moshe, hablale a la roca que ellos vean el milagro, un milagro más, una vez más, otro milagro, a ver si finalmente terminan convencidos o convenciéndose de que está Dios para poder ayudarlos, como lo viene haciendo hasta ahora. Claro, lo que ocurre es que Moshe también comenzó a hartarse, cosa que es un gran error porque él tenía la responsabilidad del liderazgo. Entonces cuenta la historia
que finalmente Moshe, de muy mala gana y muy cansado por las constantes protestas del pueblo y su falta de fe, les dice la historia: congregaron Moshe y Aarón a la congregación al frente de las rocas y les dijo a ellos, y acá podemos imaginar, son Moshe muy nerviosos, les dice: escuchad ahora, los rebeldes, no les dice pueblo de Israel ni congregación, rebeldes lo llama. ¿Acaso de esta roca os vamos a sacar agua? Él mismo, como si dudara de las posibilidades y de lo que Dios le había dicho, dice: ¿que acaso de esta roca os vamos a sacar agua? Y entonces, en vez de hablar de la roca, cuenta Moshe, elevó Moshe su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces. No le habló, la golpeó. Salieron, por supuesto, aguas copiosas, bebió la asamblea y sus animales. Dios, cuando ve esto, es interesante porque en esta oportunidad uno imaginaba: Dios va a reaccionar con un nivel de enojo y de violencia gigantesca. Sin embargo, Dios no se enoja con el pueblo, pero esta vez sí lo hace con Moshe. Pero por un motivo completamente diferente. Moshe tenía que elegir: o me manejo con responsabilidad y entiendo que mi rol es instalar la presencia, la autoridad y la fe en Dios en el seno del pueblo para que de una vez por todas confíen en que los problemas que siempre van a surgir se van a resolver, o aventar su enojo y su bronca, maltratar al pueblo y desobedecer a Dios, que en definitiva le había pedido que hable a la roca y no la golpee. Entonces Dios le dice a Moshe, es la primera vez que él se enoja de verdad con Moshe, y le dice: puesto que no habéis creído en mí para consagrarme ante los ojos de los hijos de Israel, porque la consagración de Dios iba a estar en el hecho de que le hablen a la roca, se produzca el hecho milagroso de que por la palabra, por el don de la palabra, las aguas fluirían, y elige Moshe entonces hablar. Y en vez de hablar, golpear la roca. Por lo tanto, dice: no habréis de traer a esta congregación a la tierra que yo les he dado a ellos. Dios se enojó terriblemente con Moshe. El resto de la Torá nos cuenta que Moshe insiste en más de una oportunidad para que Dios lo perdone y lo deje entrar a la tierra prometida. Y no hay caso. Moshe en ese momento cometió un error que tiene que ver con la responsabilidad total y la necesidad de Dios de que lo terminen reconociendo a Él como Dios y que desarrollen su fe en Él y la confianza en que las cosas podían salir mucho mejor. Moshe no respetó a Dios. Moshe se equivocó y eligió aventar su propia ira. Y Dios le dijo: tu tiempo va a ser el tiempo del desierto, igual que todos aquellos que murieron y que no van a entrar a la tierra prometida. Vos, líder, y con todo lo que te quiero, tampoco vas a poder entrar. Quizás tu tiempo lentamente también va comenzando a agotarse. Moshe insistió, pero Dios no se lo permitió. Quizás podamos aprender que a veces los errores se pagan caros, que a veces los lugares de responsabilidad incluyen obligaciones y situaciones de autocontrol que son absolutamente necesarios para el cumplimiento cabal de ese rol. Moshe, con todo lo maravilloso que fue, con todo lo trascendente e importante que fue para nuestro pueblo, en ese momento no lo pudo controlar. Y finalmente paga un precio. Dios lo amaba, pero exigía que las responsabilidades se cumplan en todo momento. Él lo sostuvo frente al levantamiento de Korah, poco tiempo atrás, porque entendía que era la persona indicada para todos los momentos que estaban por venir. En este momento él se equivocó y pagó con la continuidad de su rol. Aprendamos de esta experiencia. Hay errores que es difícil de enmendar y hay equivocaciones que se terminan pagando caro. Shabbat Shalom Mevorach para todos.